Bienvenidos, hoy abordaremos el tema del hostigamiento sexual en el ámbito laboral, así como el procedimiento de investigación y sanción que toda persona debe conocer. En materia de hostigamiento sexual, es fundamental señalar que el empleador desempeña un rol clave para detener este tipo de violencia, prevenir sus efectos y evitar sus consecuencias. En primer lugar, es importante referirnos al marco normativo nacional. La Constitución Política del Perú, en sus artículos 12 y 23, garantiza los derechos al respeto de la dignidad, la libertad, la intimidad y el trabajo. Asimismo, contamos con la Ley número 28.983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, y la Ley número 27.942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, cuyo reglamento fue aprobado mediante el Decreto Supremo número 014-2019-MIMP, emitido por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. El hostigamiento sexual es uno de los problemas más comunes y a la vez menos visibilizados en diferentes entornos. Puede presentarse en espacios laborales, educativos, entre otros, y es importante recordar que se trata de una forma de violencia. Pero, ¿qué es el hostigamiento sexual? Es una forma de violencia que se manifiesta a través de conductas de naturaleza sexual o sexista no deseadas, dirigidas hacia una persona. Estas acciones generan un entorno intimidante, hostil y humillante para la víctima. Para comprender mejor este concepto es importante saber qué se entiende por conductas de naturaleza sexual y conductas de naturaleza sexista. Las conductas de naturaleza sexual incluyen comportamientos físicos o verbales con connotación sexual, tales como miradas lascivas, tocamientos, roces, comentarios sugestivos o incluso interacciones virtuales de carácter sexual. Por otro lado, las conductas de naturaleza sexista son aquellas que promueven o refuerzan estereotipos de género, implicando la subordinación de un sexo respecto del otro. Un ejemplo de esto son frases como "ese es un trabajo para hombres". Recuerda, para denunciar un acto de hostigamiento sexual no es necesario probar ni el rechazo ni la reincidencia de la conducta. ¿Dónde pueden ocurrir estos actos de hostigamiento sexual? Pueden darse en centros de trabajo públicos o privados, en instituciones educativas, policiales o militares, en el trabajo del hogar e incluso en relaciones laborales no reguladas por la ley. ¿Y qué manifestaciones puede tener el hostigamiento sexual? Algunas de las más comunes son promesas explícitas o implícitas de obtener beneficios o trato preferente a cambio de favores sexuales, acercamientos físicos, roces o tocamientos no deseados que resultan ofensivos para la víctima, amenazas o presiones para obtener una conducta sexual no deseada, atentando contra la dignidad de la persona. Estas y otras conductas que encajen en la definición de hostigamiento sexual deben ser tomadas con seriedad. Recordemos que el hostigamiento sexual es una forma de violencia que vulnera derechos fundamentales como la integridad personal, la no discriminación, la libertad sexual y la intimidad. Ahora veamos qué consecuencias genera el hostigamiento sexual en la salud y el empleo. El hostigamiento sexual en el entorno laboral no solo vulnera derechos fundamentales, sino que también tiene impactos profundos a nivel individual, organizacional y social. A continuación se detallan sus principales consecuencias. Para las víctimas, afectación emocional y psicológica, sentimientos de humillación, ansiedad, miedo y angustia constantes, pérdida de autoestima y motivación, reducción del compromiso laboral y personal, aislamiento social y deterioro de relaciones interpersonales, tanto dentro como fuera del ámbito laboral. Problemas de salud física y mental, estrés crónico, insomnio, depresión, crisis de pánico, enfermedades psicosomáticas. Riesgo de suicidio en casos de afectación severa y prolongada. Disminución del desempeño laboral y productividad, afectando la estabilidad económica y profesional. Para los empleadores, baja productividad organizacional, debido al clima laboral negativo y al deterioro del bienestar del personal. Alta rotación de personal y pérdida de talento humano valioso. Incremento de costos legales y administrativos asociados a investigaciones, sanciones y litigios judiciales. Deterioro de la imagen institucional y pérdida de reputación tanto interna como externamente. Desmotivación general del equipo de trabajo ante la percepción de impunidad o falta de acciones correctivas. Para la sociedad, mayor carga en el sistema judicial y de salud pública debido al incremento de denuncias y tratamientos psicológicos. Limitaciones en el acceso laboral de mujeres y poblaciones vulnerables por temor a ser víctimas de hostigamiento. Reproducción de estereotipos de género y normalización de la violencia, lo que impide avanzar hacia una cultura de igualdad y respeto. En este contexto, es fundamental considerar una serie de medidas y obligaciones que todo empleador debe cumplir para garantizar un entorno libre de hostigamiento sexual. 1.
Obligaciones del empleador frente al hostigamiento sexual. La salud y un ambiente de trabajo seguro son derechos fundamentales. Por ello, el empleador tiene la obligación de implementar acciones de prevención contra el hostigamiento sexual, entre ellas evaluación y diagnóstico, medidas preventivas, difusión de canales de denuncia, evaluación y diagnóstico. El empleador debe realizar evaluaciones para detectar posibles casos de hostigamiento sexual, las cuales pueden integrarse en encuestas de clima laboral. Medidas de prevención. Está obligado a realizar 2 capacitaciones. 1. Una capacitación inicial al comenzar la relación laboral, educativa, formativa o de dependencia. Esta debe incluir los mecanismos disponibles para interponer una denuncia. 2. Una capacitación anual especializada dirigida a recursos humanos, al comité de intervención o al delegado y a todas las personas que intervienen en el procedimiento de investigación. Difusión de canales de denuncia. El empleador debe difundir periódicamente los canales habilitados para reportar casos de hostigamiento sexual. Además, toda entidad con 20 o más trabajadores debe contar con políticas internas para prevenir y sancionar el hostigamiento mediante reglamentos, directivas u otros documentos similares. 2. Derechos del trabajador víctima de hostigamiento sexual. Si el hostigador o hostigadora es el empleador, personal directivo o de confianza, la víctima puede accionar judicialmente solicitando el cese de hostilidades, exigir el pago de una indemnización, dando por terminado el contrato laboral, según el artículo 35 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Recuerda, es nulo el despido o la no renovación de contrato por haber presentado una denuncia o actuar como testigo en un caso de hostigamiento sexual. 3. Comité de intervención frente al hostigamiento sexual. El empleador debe garantizar la existencia de un comité o delegado según el número de trabajadores. Si la empresa tiene 20 o más trabajadores, debe formar un comité de intervención frente al hostigamiento sexual. Si tiene menos de 20, debe designar un delegado. El comité está compuesto por 4 miembros, 2 representantes de los trabajadores, elegidos junto con el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2 del empleador, uno de ellos representante de recursos humanos. Los acuerdos se toman por mayoría simple y el voto dirimente corresponde a recursos humanos. 4. Procedimiento de investigación y sanción. El procedimiento puede iniciarse de parte por la víctima o un tercero de forma verbal o escrita. De oficio si la empresa toma conocimiento por otros medios. Una vez conocido el hecho, el empleador tiene un día hábil para comunicarlo a recursos humanos, que deberá dictar medidas de protección en un plazo máximo de 3 días hábiles. Ejemplos de medidas: cambio del lugar de trabajo del hostigador, suspensión temporal del presunto hostigador, suspensión imperfecta, rotación del lugar de trabajo de la víctima solo si ella lo solicita. 5. Investigación. Recursos humanos debe remitir la denuncia al comité en un plazo máximo de un día. El comité tiene 15 días calendario para investigar el caso, solicitar descargos al denunciado, emitir un informe con conclusiones, propuesta de sanción o archivo y recomendaciones para evitar nuevos casos. 6. Sanción. Recursos humanos como órgano sancionador tiene 10 días calendario desde la recepción del informe para emitir la resolución. Debe notificar tanto a la víctima como al denunciado para que presenten sus alegatos. La resolución debe contener la sanción y medidas preventivas adicionales. Importante, las medidas de protección no son sanciones. El empleador debe informar al Ministerio de Trabajo sobre la resolución en un plazo de 6 días hábiles usando la plataforma del MTPE. 7. Casos de hostigamiento sexual en contextos de intermediación o tercerización. En el marco de relaciones laborales tercerizadas o de intermediación de servicios, el tratamiento del hostigamiento sexual adquiere ciertas particularidades. El reglamento de la Ley número 27.942 establece con precisión 3 escenarios posibles según la vinculación laboral de la víctima y del presunto hostigador u hostigadora. A continuación se explica cada uno. Escenario número 1. El hostigador pertenece a la empresa de intermediación o tercerización y la víctima a la empresa principal o usuaria. En este caso, la denuncia debe ser presentada ante la empresa principal o usuaria, es decir, aquella donde se desarrollan los servicios. La empresa usuaria tiene la obligación de informar inmediatamente, en un plazo no mayor a un día hábil, a la empresa de intermediación o tercerización sobre los hechos denunciados. A partir de esa comunicación, la empresa de servicios será la encargada de aplicar la sanción correspondiente. Sin embargo, la investigación puede ser desarrollada por el comité de intervención de la empresa usuaria, quien deberá remitir un informe con las conclusiones y recomendaciones.
Este modelo busca garantizar que, aun cuando el hostigador no pertenezca directamente a la empresa usuaria, el entorno laboral donde ocurrió el hecho tome un rol activo en la investigación. Escenario número 2. La víctima pertenece a la empresa de servicios y el hostigador a la empresa usuaria. En este supuesto, la denuncia se presenta ante la empresa principal o usuaria donde se produjo el acto. La empresa usuaria deberá llevar a cabo todo el procedimiento de investigación y sanción, como si la víctima fuera parte de su propio personal. Esta obligación incluye disponer medidas de protección inmediatas para la víctima, activar el comité de intervención o delegado según corresponda, emitir la resolución de sanción si corresponde e informar al Ministerio de Trabajo. Este enfoque busca proteger de manera efectiva a la víctima, aunque no tenga vínculo directo con la empresa usuaria, reconociendo que los actos ocurrieron bajo su control o supervisión. Escenario número 3. Tanto la víctima como el hostigador pertenecen a la empresa de servicios, pero el acto ocurre dentro de la empresa usuaria. En este caso, la denuncia puede ser presentada ante cualquiera de las dos empresas, la empresa principal o usuaria, o directamente ante la empresa de servicios que los contrató. La empresa de intermediación o tercerización será la encargada de llevar a cabo el procedimiento de investigación y sanción. Si la denuncia se recibe primero en la empresa usuaria, esta deberá, en un plazo no mayor a un día hábil, trasladar formalmente la queja o denuncia a la empresa de servicios, que deberá asumir el procedimiento. Importante, este procedimiento no implica el reconocimiento de vínculo laboral entre la víctima y la empresa usuaria, pero sí garantiza el deber de diligencia en el tratamiento de la queja y la protección de los derechos fundamentales de la persona afectada. Y no lo olvides, grábalo bien, el hostigamiento sexual no es solo una falta, es un delito, así lo establece el Código Penal. Cuando este tipo de violencia ocurre dentro del ámbito laboral, con abuso de poder o superioridad, la ley impone una pena privativa de libertad no menor de 4 años ni mayor de 8, además de la inhabilitación del agresor para ejercer cualquier cargo similar. ¿Y sabes por qué? Porque el hostigamiento sexual atenta directamente contra la dignidad, contra la libertad, contra el derecho a trabajar en un ambiente seguro y en paz. Por eso, hoy más que nunca, necesitamos entornos laborales libres de violencia y de miedo. Espacios donde todos y todas puedan desarrollarse con respeto, sin ser silenciados ni expuestos al abuso. Si eres víctima o testigo, no guardes silencio. Levanta la voz. Tienes el derecho de denunciar. Recuerda, el empleador tiene la obligación de protegerte, porque prevenir, sancionar y erradicar el hostigamiento sexual no es opcional. Es un deber legal, humano y moral. Y si necesitas ayuda, recuerda que cuentas con canales oficiales de denuncia a tu disposición. Puedes comunicarte a través del siguiente correo electrónico: lecarrasco@b.pe. Asimismo, puedes reportar tu caso de forma directa al siguiente número: celular 994279721. Tu voz importa, tu seguridad también. No estás solo, estamos para escucharte y protegerte.